Eso le falta un poco al chico puertorriqueño, no es tan así allá. ¿Qué tal tus choques culturales en el amor? Pues mira, tengo poca experiencia. Puedo decir que el chico mexicano es muy atento, es muy respetuoso y es muy caballero, muy cortés. O sea, de los que te abren la puerta, de los que te dejan pasar primero, que se cambian del lado de la acera. Y eso le falta un poco al chico puertorriqueño, no es tan así allá. Como que no hay tanta caballerosidad en ese sentido de cuando estás cortejando. Y aquí sí. Entonces, ¿cómo son allá? O sea, más bruscos, más... Como que no están pendientes de esos detalles. Ya. La verdad. Entonces, sí, no le ponen como que ese empeño a cuidar tanto como que a la chica. Yeah. Aquí sí. Entonces, eso es muy lindo, muy lindo. También, pues aquí son también intensos. Allá son un poquito más, pues como surjan las cosas, vamos viendo. Y entonces aquí sí es un poquito más intensidad. ¿En qué sentido? Pues en el... ¿Qué somos? Pero entonces... ¿Qué somos? Es famosísimo. Pero entonces, sí, o sea, ¿tú y yo qué? Es como, a ver, vamos viendo. Entonces siento que sí es como más... ¿Te preguntaron qué somos en una cita, o sea, en la primera o segunda cita? No, pero... En la tercera. No, pero como que... Sí sé historias de amigas como que dicen como, ay, pero es que ella me está preguntando qué somos. Y apenas salimos 2 días, hay que ver. O sea, Yeah. y sí, uno va viendo sobre la marcha qué onda. Yeah. Entonces, ahí sí chocan. Ok, ¿y te sorprendió esto o ya tenías como esa percepción antes de llegar acá a México? Me sorprendió porque pensaba que era bastante parecido el tema de pues de ligar o el tema de pues salir y así, y no, es bastante diferente, pero para bien. Las dos cosas tienen su encanto, los dos lados. Claro. Sí, sí. Está cañón, ¿no? Que la R la convierten en L, pero solo a veces, ¿no? Solo a veces, o sea, como que al principio de las palabras no, siempre te vamos a decir la R al principio de las palabras, Yeah. pero cuando está intercalada entre una vocal y una consonante, Yeah. la R se debilita y la volvemos L. Yeah. Entonces sí es como el lambdicismos, creo que se llama, un lambdicismo, ¿Lambdicismo? creo. Ok. Maybe lo estoy pronunciando mal, pero por ahí va. Ok, por ejemplo, o sea, antes dijimos, Puerto Rico es Puerto Rico. Rico. Sí, porque luego la gente me hace la broma de no, Puerto Rico. Ah, no. Y pues no, es así. Es Puerto Tampoco Rico. es como que... Sí, no, y aparte lo decimos súper, como hablamos tan rápido, Claro. decimos de que es Puerto Rico. Puerto. Ni nos damos cuenta que decimos la L. Claro, Puerto Rico. Puerto Rico está bien acá. Esa es la canción famosísima de Bad Bunny. ¿Cómo es? La canción famosa de Bad Bunny dice, Puerto Rico está bien... Pip. Ahí. Es que ya soy otra gente. Bueno, obviamente conozco Bad Bunny, ¿no? ¿Cómo, no lo conoces? No, obviamente Ah. conozco Bad Bunny, pero también como yo soy otra generación, creo. O sea, obviamente, algunas sí conozco. Seguro sí. Sí, Seguro. de VIP era de Ah, Bad Bunny. sí. Titi me preguntó todo. Sí. Yo soy muy fan de Bad Bunny. Es que cuando llego aquí a Ciudad de México, yo vi historias de personas diciendo, yo ya estoy ahorrando desde hace medio año para ir al concierto de Bad Bunny. No, va a llegar otra vez. No, es una locura. Ahorita viene otra vez y se agotaron todas las entradas. Yo no tengo entrada. Sí. Yo lo vi aquí nada más. No lo he visto en Puerto Rico, lo he visto aquí nada más. Lo vi aquí en el Estadio Azteca cuando vino en su gira pasada. Y ahorita traté de conseguir boletos en Puerto Rico y aquí y nada. O sea, en Puerto Rico las filas eran enormes para conseguir boletos. Una locura. Y a mí me encanta, pero tampoco me voy a parar ahí en una fila a las 3 de la mañana a ver Claro. si consigo o no consigo taquillas. Para luego que te cobren 6,000 pesos. Aparte yo no soy fan de los conciertos ni de los festivales ni nada. O sea, no me gustan. A mí me sorprendió. Bueno, claro, también ya están tan como un éxito tan mundial el tipo, ¿no? Pero sí me sorprendió cuando vi como... El boom que era, el fenómeno. Sí. Es que, o sea, ahorita su gira se va para países, Japón, Sí, Singapur, o sea, países... Por eso los boricuas decimos, tenemos al mundo entero hablando como nosotros. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Pues sí. Porque en el mundo entero... Ándale, sí. En el mundo entero, pues sí, cantan, porque aparte Bad Bunny lo que tiene es que habla mucho con nuestra, o sea, con nuestra jerga. Claro.
y la pone en sus canciones, entonces eso es algo muy distintivo de él. Y las cosas luego malas que nos decían, como es que ustedes hablan mal, hablan con la L o lo que sea, pues él le ha dado como otro significado más patriótico y más nacionalista, ¿no? Esto es lo que nos identifica a nosotros y esto es lo que somos. Claro. Y esto es lo que nos ha llevado a ser tan exitosos en la música, tanto en la salsa, en el merengue, la bachata, porque pues así hablamos nosotros y así somos. Sí. Entonces, Residente también es también. de Puerto Rico, Sí, ¿no? también. Calle 13, residente René. Sí. Está cañón porque él también como a veces como comienza sus rolas así más contando y así. No, y me sorprende los fans que son aquí la gente de Residente, tantos fans que tiene, porque luego en Puerto Rico es un poquito como él es tan radical en sus expresiones y en sus ideologías, la gente a veces como que tiende como a no simpatizar tanto con él, pero en América Latina lo adoran. Y luego yo me puse un día dije, voy a ver por qué es que quieren tanto a Calle 13, Ajá. a René. Y es que escuchas su música y sus letras es que no tiene competencia, es una bestia de la escritura. Sí, es como... Y cómo rima, cómo hace metáforas tan elaboradas, o sea, sí es top. Y sí tiene un buen... También como cuando escuchas sus rolas, no sé, cómo te cautivan en ese primer momento, Sí, ¿no? claro, y me gusta de él que pues él tiene una ideología y esa es en la que cree y se va a muerte con esa. Ya. O sea, no tiene que estar siendo políticamente correcto para que me quieran los dos bandos, sino yo creo esto y esto es lo que voy a decir en mi canción y si a ti te gusta bien y si no también. Y eso es muy de admirar cuando eres artista, que un poco tienes que filtrar lo que piensas y lo que dices Claro. y que luego venga alguien como él y pues se muestra tal cual es y motiva a los demás a hacerlo, es de admirar. Claro. Sí, sí. Y bueno, luego también dicen siempre no separar el artista de la persona. De la Pero persona. es difícil también con él, ¿no? Porque... Es muy difícil porque creo que él, de todo lo que él es y de todo lo que ha pasado en la vida y de todo lo que piensa, ha hecho música. Sí. Lo ha convertido toda su vida, la ha convertido en decibeles. Y pues él siempre lo ha llevado muy de la mano. Siempre ha sido muy vocal en las protestas, en las marchas de Puerto Rico que hay o que han habido en el pasado. Él siempre ha estado muy presente y ha sido una figura que ya la gente busca y espera que esté en las luchas. En las marchas, en las En las protestas. marchas, por ejemplo, a favor de Puerto Rico Libre, sí, libre. pues siempre a favor y siempre alineado en el caso de René a ese tipo de narrativas. Ok. Entonces es una persona muy vocal, igual Bad Bunny, siempre, muy vocal. Hace poco, pues, endosaron el Partido Independentista de Puerto Rico en las pasadas elecciones. Ajá. Fueron a el cierre de campaña del partido. Se hizo presente Rauw Alejandro, Bad Bunny, René, Cani García, que son artistas de talla mundial y van y endosan a un partido político. Eso no es tan visto ni tan común. Yeah. Y ellos pues sí lo hacen parte de ellos y de su carrera. Y pues Bad Bunny igual en sus letras, en su último disco. Es como un acto de rebelión y de reivindicarnos como puertorriqueños y nuestra puertorriqueñidad. Claro. Entonces, pues ellos no lo han separado como que sus ideologías y su pensar del artista. O sea, creo que ellos lo llevan muy de la mano. Claro. Y pues eso los hace únicos también. Okay. ¿Qué es el deporte favorito en tu país? Pues hay dos, el baloncesto y la pelota, que es el béisbol. No se juega fútbol, bueno, muy poco. Nos encanta a mí me encanta el baloncesto, soy fan del baloncesto y sobre todo del baloncesto superior nacional. Y de hecho los artistas tienen franquicias en el baloncesto. O sea, ¿como equipos o Como equipo, sí. Okay. Por ejemplo, Ozuna tiene un equipo, Bad Bunny tiene otro, Bad Bunny tiene el equipo de la capital. ¿Quién más tiene? Tiene Ozuna, Bad Bunny y alguien más creo que tiene también equipos. Y o sea, el baloncesto es como la fiebre, nos encanta. Y también seguimos mucho la NBA, que es el baloncesto de Estados Unidos, y pues la pelota, que es el béisbol. Qué locura. Y el boxeo, que tenemos... también, sí, claro. Que tenemos tienen muy estrellas buenos del boxeadores, boxeo. sí. Hace poco estaba en una fiesta y me pregunta un chico, se entera que soy de Puerto Rico y me dice, ¿Coto o Tito Trinidad? Y yo, no, pues Tito. Y me dice, tú sí sabes. Y yo le dije, no, pues sí, pues es de Puerto Rico. Entonces, sí, también el boxeo, tenemos figuras muy importantes del boxeo. Que de hecho, México también, yo conocí mucho de México porque en mi familia se reunían a ver el boxeo y siempre peleábamos contra mexicanos y los mexicanos siempre eran muy buenos.
Entonces era como que esa rivalidad siempre hay contra Margarito, creo que era uno de ellos. No me acuerdo otro mexicano, pero sí que había muchos y que siempre peleábamos contra ellos. Qué locura. Lo que a mí me sorprendió mucho es, también lo aprendí relativamente tarde, que casi en todo el Caribe, ¿no? El béisbol, o como dicen ustedes, pelota, es... Sí, la pelota del béisbol. Dominicana tiene muy buenos Sí, peloteros. ándale. Venezuela tiene muy buenos También. peloteros. Cuba también. Y pues En Puerto México Rico. también existe, pero siento es como más por región, o sea... Sí, siento que... En el norte, por En el ejemplo, en norte, por ejemplo, Sinaloa. juega mucho baloncesto también. Justo por la influencia, Claro. de Estados Unidos. Pero la pelota sí es algo muy caribeño. Muy, muy del Caribe. Yeah. De hecho, los contratos más grandes de los latinos son de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. ¿Y por qué llegó ahí tan fuerte ese deporte? Porque sí, para mí es como... Creo que los taínos, no estoy muy segura, pero creo que nuestros taínos, que son nuestros indígenas, Ajá. jugaban pelota. Entonces siento que de ahí pues una cosa que ha seguido pasando de generación en generación. Y sí, los niños sueñan en Puerto Rico con ser peloteros. Ok. Sueñan con ser peloteros o ser cantantes de música o baloncelistas. ¿No? ¿Qué quieres ser cuando Sí, eres grande? ¿Cantante? En Alemania todos dicen... Bueno, en mi generación decíamos todos futbolista. Sí. Sí. No, acá no hay mucha cultura de fútbol. Sí están haciendo como su intento de tener un equipo y así, pero va lento. Ya. Pero de hecho hay un niño que creo que está en el Real Madrid, se llama Jeremy, Ah, claro. Es boricua. Sí, sí, sí. es boricua y que creo que le llamaban el amuleto del Real Madrid o algo así. Ajá. Él, por ejemplo, es uno de los que está sacando la cara por ese deporte. Ya. Pero sí pienso como la selección, sí pienso en la selección de ustedes, no... No hay. No, como, o sea, no. No hay selección de fútbol. No hay selección No, de no, fútbol. no. Eso es apenas lo que se quiere lograr, tener una selección. Ok. Pero todavía no hay ninguna. Entonces, ¿el Jeremy dónde jugaría? O sea, ¿con los Estados Unidos o cómo? Pues si ahorita lo quieren, sí, porque ahorita no hay un equipo de fútbol puertorriqueño que yo sepa. Órale. Creo que se está tratando de formar uno y que obviamente él sería una de las cabezas que estaría conformando el equipo. Ok. Pero todavía no hay nada. A ver, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Va. Un dato curioso sobre tu país que muchos mexicanos no saben. Que Chayanne es puertorriqueño y luego piensan que es mexicano. Algo que más te sorprendió en México. ¿Qué más me sorprendió? Que no saben ponerle pausa a la fiesta. Que siguen la fiesta hasta el otro día. Hasta el día siguiente. Y de after en after en after en Claro. after. Es como... Muchos after seguidos. Sí. Ok. Algo que aprecias más de México. La gente. Tu comida favorita fuera de los tacos. Las enchiladas suizas con salsa verde. O los chilaquiles con salsa roja. Los chilaquiles no se te hacen raro por masa y salsa y así. Cosa tan rica. Sí. Demasiado rico, me encantan. Con todo, con cebolla, con crema, con todo. Ok. Con queso. Picante de 0 a 10. ¿Cuánto aguantas? 8. 8. Es decir, habanero sin problema. Un cachito, sí. Sí. órale. Sí. Me gusta el picante. Aparte de tu familia, ¿qué es lo que más extrañas de tu país? La playa. Mi playa. Ya. Muy bien. Paula, muchas gracias por hoy echar chisme con nosotros aquí No, en a ustedes por Chococultura. invitarme. Ya saben, manda abajo en la descripción, pueden encontrar todas las redes sociales.